Continuamos con la información y vamos a hablar del Fondo Monetario y la misión del Fondo Monetario y su número 2 que está en la Argentina, Gita Gopinath, que algunos dicen guita, porque claro, para nosotros viene a traer guita o a pedirnos la guita. Vamos a hablar con Pedro Gaite, él es economista jefe de FIDE y vamos a hablar acerca de qué podemos esperar del Fondo Monetario de cara a estos meses, los vencimientos, y sí, como decimos algunos, en algún momento puede llegar algo de dinero fresco de este organismo internacional. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, buen día, ¿cómo andan? Buenos días. Bueno, ¿vino guita? ¿Trajo guita o no? No, en principio no, creo que viene más a hacer un seguimiento de las distintas variables de la economía argentina, a ver cómo sigue el programa que se recalibró, porque se recalibraron las metas con el cambio de gobierno y de la mano también de la visión que tiene este gobierno tan centrada en el ajuste fiscal. Se recalibró, entre otras cosas, la meta del ajuste, mucho más ambiciosa, en línea con lo que también planteó el ministro de Economía en su momento, esta búsqueda de alcanzar no solo el equilibrio primario, sino el equilibrio financiero, es decir, que la diferencia entre lo que el Estado recauda y gasta no sea equilibrada, sino que sea superior para poder pagar los intereses de la deuda, lo cual implica un ajuste fiscal casi sin precedentes, diría yo, que ya se vio, por ejemplo, en los gastos de enero, una caída fenomenal en el gasto en jubilaciones, en obra pública que está prácticamente paralizada, en las transferencias a las provincias. Entonces, lo que uno ve es que el gobierno está llevando adelante un ajuste fiscal y monetario también muy, muy fuerte, incluso superior a lo que estaba acordado con el fondo en el marco de las metas con el gobierno anterior. Y creo que esta visita de Gita Gopinath viene un poco a monitorear la situación económica en general. Todavía me parece que plata fresca no están tan dispuestos a desembolsar. Ya el mes pasado llegaron algo de desembolsos, adelantaron sobre todo los desembolsos de la octava revisión, pero por el momento el fondo no parece dispuesto a financiar al gobierno en la magnitud que el gobierno espera, sobre todo pensando en el que es su objetivo y que lo continúan diciendo todo el tiempo, que es la dolarización. Bueno, la realidad es que ahí hoy, me quiero meter, porque Pedro, cuando escuchamos lo que nos contás, hay un punto donde vos decís, no solamente equilibrar las cuentas, sino que te sobre para pagar al Fondo Monetario Internacional. Automáticamente, mucha gente, por supuesto, con sesgo ideológico, y la que no tiene ninguna ideología, simplemente quería un cambio, dice, ¿tanto ajuste solamente para pagar una deuda internacional? O sea, a mí me están bajando el sueldo, la jubilación, vamos a entrar en una recesión, una estanflación, va a haber pérdida de trabajo solamente por pagarle al Fondo Internacional. ¿No se podría haber negociado una dilación en el tiempo para que el ajuste no sea tan a la motosierra? Un poco de recorte, como viste cuando te vas a cortar el pelo, ¿por qué me rapé si con cortarme las puntas era suficiente? ¿Qué opinión te merece esto que vos decís y que a mucha gente del otro lado de la pantalla dice, ¿tanto para esto? Sí, efectivamente, porque hay que entender que el ajuste fiscal es, en definitiva, peores condiciones de vida para la población y sobre todo esta magnitud del ajuste, porque después podemos discutir, es necesario, la Argentina tenía que reducir su déficit y demás. La cuestión es quién paga ese ajuste. Y lo que estamos viendo es que lejos de pagarlo la casta, como se había prometido en su momento, lo están pagando los laburantes porque el salario real cayó como nunca, incluso superando la caída del salario que implicó, por ejemplo, la salida de la convertibilidad. En su momento, en diciembre, la caída del salario real registrado fue casi del 14%. En estos meses también va a aumentar el desempleo, porque la caída de la actividad está siendo muy, muy fuerte y eso va a impactar también en los puestos de trabajo, en las jubilaciones, que también vemos que se están licuando
ferozmente, porque el último aumento no llega al 30%, con una inflación acumulada entre diciembre y febrero, marzo, que va a estar en torno al 70%. Entonces, lo que estamos viendo es que la gente está pagando todos los platos rotos, digamos, de los desequilibrios macroeconómicos, y como vos decís, en buena medida ese ajuste es para cumplir con metas excesivas y para poder pagar los intereses de esa deuda, pero que tiene que ver, creo yo, con la mirada y la teoría que hay atrás de la política económica que viene llevando adelante el gobierno, que es que la inflación es pura y exclusivamente un fenómeno monetario generado por la emisión excesiva para financiar el déficit. Claro. Es una mirada sesgada esa. No quiere decir, obviamente, que la emisión no tenga impacto inflacionario, pero la inflación argentina en la actualidad tiene muchos otros componentes más allá de la emisión. Es una mirada como atacar al problema, algo así como poner una bomba en un lugar sin entender que alrededor está lleno de hospitales y de escuelas. Ahí, ese punto, a mí me parece que cuando vamos a un Fondo Monetario que primero decía la tasa tiene que ser real positiva, hoy tenemos una tasa de referencia del 9% en plazo fijo. Cuando el Fondo Monetario Internacional decía además que tenías que cuidar ciertas reservas. Hoy las reservas las estás teniendo en función de un dólar más alto. Cuando el Fondo Monetario dijo no estoy de acuerdo con la dolarización, ¿ahora qué pasa? ¿Se vuelve a coquetear con una Argentina dolarizada? Y de alguna manera, pagándole al Fondo Monetario Internacional, dejando en claro la postura frente a Inglaterra, teniendo en claro la relación con los Estados Unidos, entendiendo que hay un partido que se jugaba en China que se termina jugando en los Estados Unidos. ¿No estamos siendo directamente anglosajones? A ver, primero un breve comentario sobre lo que implicaría la dolarización y después, si querés, vamos a las posibilidades concretas de que se termine aplicando. Dolarizar es, en el corto plazo, una caída fenomenal de los ingresos, aún superior de la que estamos viendo, claro, y prácticamente fixar ese valor de salarios, porque una vez que se dolariza la economía, el aumento del salario real es mucho más complejo, o sea, sería pegarle un ajuste muy fuerte al salario y prácticamente congelarlo en ese valor, muy por debajo del salario real histórico que ha tenido la Argentina, que por lo menos en la región ha sido un país de salarios altos. Y en términos estructurales, obviamente, es perder las herramientas básicas de política económica, la política cambiaria, la política monetaria, la política fiscal. Ahora, eso obviamente es muy nocivo en términos estratégicos de las capacidades de crecimiento y desarrollo en el largo plazo del país. Ahora, ¿qué posibilidades concretas hay de que se aplique la dolarización, que sigue siendo un poco el objetivo del gobierno y que lo viene sosteniendo? Ha habido idas y vueltas, en su momento el presidente había dicho que estábamos muy cerca de dolarizar, después dijo que este año estaba descartado. La realidad es que hoy por hoy los dólares para dolarizar no están, más allá de que se vienen acumulando reservas, como decías, de la mano de esa gran devaluación, y sobre todo esto hay que decirlo, de no pagar las importaciones, porque esto era algo que se le criticaba mucho al gobierno anterior, y lo que estamos viendo es que en diciembre y enero el pago efectivo de las importaciones que se realizaron fue todavía menor. Esa es la gran causa de la acumulación de reservas que estamos viendo, claro, que en algún momento va a mermar cuando se empiecen a tener que pagar esas importaciones, que es algo que ya está empezando a ocurrir. Esa acumulación de reservas se va a frenar, pero independientemente de la acumulación de reservas, este año resulta muy difícil conseguir los dólares en la magnitud necesaria para dolarizar, a menos que el fondo de pronto se dé vuelta y ponga una gran cantidad de dólares, que también sería nocivo, porque eso es deuda que en algún momento claro, hay que volver a pagar. Y además el fondo ha marcado en distintas ocasiones que no cree en la herramienta dolarizadora como estrategia para estabilizar una economía o para mejorar las condiciones de crecimiento y desarrollo. Ni siquiera el fondo lo avala. Entonces parece que es más un capricho del gobierno que cree que la dolarización en definitiva es la única forma de estabilizar la economía, de eliminar la inflación, pero a costa de nuevo, una distribución sumamente regresiva de los ingresos, una caída muy fuerte de los salarios y atarse de pies y manos en términos de política económica, que es absolutamente necesaria para pensar en un horizonte de crecimiento sostenido, de desarrollo
del país, que en definitiva es lo que está en juego, ¿no? De alguna manera, Pedro, pensaba si el Fondo Monetario Internacional, por más que sea un organismo multinacional de crédito, no entiende estas variables, así como el gobierno anterior no entendía algunas variables que el fondo quería que ajuste. Me parece que hoy pasarse y que ningún analista del fondo analice el deterioro económico generado a la Argentina es bastante preocupante, porque lo único que queda por entender es que pagándole al fondo se abren posibilidades de negocios internacionales. Sí, el fondo siempre ha tenido una mirada ortodoxa, por decirlo de alguna manera, esta idea de que el mercado asigna eficientemente los recursos, que el Estado se tiene que retirar de la economía, que la inflación es causa también de la emisión monetaria, un poco en línea con esta idea del gobierno. Ahora, lo paradójico, creo yo, es que en este gobierno, y también podríamos decir en el gobierno de Macri en su momento, quedamos a la derecha, si se quiere, del fondo, en cuestiones, por ejemplo, como la libre movilidad de los capitales, la regulación de la cuenta capital y financiera. El fondo en algunas cosas se ha ido ayornando y, por ejemplo, lo que planteamos de la dolarización lo plantea como algo que no es la solución en términos de regulación de la cuenta capital y financiera. Básicamente la entrada y salida de capitales plantea que en algunas condiciones es necesario que eso se regule. Bueno, el gobierno de Macri en su momento lo liberó de manera absoluta, incluso más allá de lo que recomendaba el fondo, y este gobierno está planteando cuestiones como la dolarización, o también en un punto intermedio podríamos pensar en el levantamiento de todos los controles, que van más allá de lo que recomienda el Fondo Monetario Internacional, que históricamente ha sido un organismo que ha estado en esa línea de pensamiento, podríamos decir de alguna manera. El problema es que del otro lado estamos todos los argentinos y argentinas que sufrimos ese tipo de políticas cuando se llevan a cabo, más cuando se hacen de una manera desordenada en el marco de desequilibrios macroeconómicos y demás que terminan desencadenando, como ocurrió en 2018, una crisis de balance de pagos, o en este caso, creo yo, si se insistiera con esa receta o se llevara más a fondo con la dolarización, las consecuencias serían todavía más perjudiciales. Bueno, de alguna manera, una de las que tengo bastantes discusiones respecto a esto, de lo que yo pienso, es Argentina por derecha o por izquierda va a terminar siendo Venezuela, porque no estoy diciendo nada extraño, pero si vos dolarizás con un sueldo de 400.000 pesos a los que mejor les va, y con un dólar de 4.000 pesos, por decir alguna base monetaria lógica, o 2.000, tenés un sueldo de $200. Sí, sí, efectivamente, la dolarización en términos de ingreso sería sumamente nociva. Hay que ver en qué condiciones, si se realiza, en qué condiciones se termina llevando a cabo. Acá la cuenta más importante es cuántos dólares tenés al momento de dolarizar. Vos si dolarizás tenés que retirar los pesos que hay en la economía, tenés que volcar dólares y eso se hace a un tipo de cambio determinado en ese momento. Bueno, eso determina los salarios en dólares que va a tener la población. Hoy por hoy ese tipo de cambio es altísimo e implicaría una caída de los salarios. Uno muy intolerable. cortito, Pedro. Ahí Sí. algunos hablan de que los depósitos no se tomarían para dolarizar. Por ende, lo que yo entiendo es que debería haber alguna especie, y ojo la palabra que voy a usar, de corralito hasta que vos utilices ese dinero y se transforme automáticamente en dólares a medida que vos lo vayas precisando. Como no vas a tener inflación y no vas a tener un dólar que avance en cuanto al precio, que vos tengas pesos hoy o dentro de 5 años es lo mismo y vas a tener una tasa, obviamente, no del 9, sino del 1. Pero tus pesos, cuando los querés, te los van a dar a dólares. ¿Es posible eso? Hoy por hoy no están dadas las condiciones. Hoy por hoy, mirá, las reservas brutas del Banco Central están en torno a los 27.000 millones de dólares, pero las reservas netas, que es cuando uno quita algunas partidas, como por ejemplo los encajes de los depósitos en dólares, el swap de monedas con China, que en su momento ya se había activado y después de la mano también de algunas declaraciones no muy felices sobre China y su régimen, se desactivó el segundo tramo del swap. Entonces, cuando uno netea esas partidas de las reservas del Banco Central, son negativas en alrededor de 5.500 millones de dólares. Entonces, hoy tenés dólares negativos. Suponete que se activa el swap, que usás los encajes de los depósitos de la gente y demás, y volcás todos esos dólares para dolarizar,
hoy te está dando un tipo de cambio para retirar solamente la base monetaria y los pasivos remunerados del Banco Central superior a los 1.500 pesos por dólar. Y eso no tiene en cuenta otros pesos que están dando vuelta en la economía, como por ejemplo los pesos que están en los fondos comunes de inversión, que son unos 30 billones de pesos, que es más o menos lo mismo que los pasivos remunerados. No tiene en cuenta los pagos de intereses de la deuda del Tesoro. Eso también, digo, los bonos del Tesoro que hoy están en pesos se tendrían que dolarizar de alguna manera, y eso es o una reestructuración, o habría que ver cómo se resuelve esa cuestión. Entonces hoy la realidad es que tenés muy pocos dólares para la cantidad de pesos que tendrías que retirar en caso de una dolarización, y efectivamente, si igual lo quisieran hacer, el riesgo, por ejemplo, que haya un corralito en dólares, porque la gente, si ve que hay pocos dólares y se dolarizó la economía, va a ir a sacar sus depósitos en dólares y esos dólares no van a estar. Entonces me parece que sería un error muy, muy grande dolarizar en sí, pero particularmente en este momento, porque implicaría una caída muy fuerte de los ingresos, porque tenés pocos dólares, y porque podría generar problemas macroeconómicos de magnitud como esto que está planteando de un corralito. Por eso creo que la dolarización, al menos en el corto plazo, está descartada. No hay dólares para dolarizar. No la ves viable. Pero Aite, economista jefe de FIDE, muchas gracias. Vamos a seguir charlando sobre esto. Ahora seguramente en nuestra próxima nota hablaremos del BOP Real, un bono que por primera vez en la historia emite el Banco Central, un Banco Central que tenía destino de desaparecer. ¿Qué va a pasar si ese Banco Central desaparece, quiebra y están emitidos todos estos dólares que están teniendo muchos adeptos y mucha colocación en el mercado local y un mercado secundario que también está latente? Pedro, vamos a seguir charlando con vos seguramente porque es muy interesante entender la macroeconomía y qué se distorsiona cuando alguien toca alguna variable. Gracias. Gracias a ustedes, que tengan buen día.